¿Qué pensarías si te dijera que las enseñanzas que nos dieron en la escuela a lo largo de nuestra vida en realidad nos prepararon para ser pobres? ¿Y qué opinión tendrías si te dijera que en realidad la educación que nos dan no sirve para nada? Claramente, estas afirmaciones causarían muchísimos conflictos para la gran mayoría de las personas, ya que la sociedad de hoy en día le toma muchísima importancia a estudiar hasta tener una carrera, e incluso maestría o doctorado. Y de hecho, alcanzar estos niveles de educación son motivo de celebración, ya que en nuestra mentalidad colectiva, el hecho de terminar los estudios es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida. Pero la realidad es que las escuelas que te otorgan un diploma forman parte de un sistema que desde hace más de 300 años nos tiene programados a ser pobres y controlados. Y en el video de hoy te hablaré sobre el origen de este sistema, y cómo es que hasta nuestros días no nos hemos dado cuenta de que la educación es una mentira, y que ellos en realidad sí quieren que seas pobre. Así que si te gustaría conocer un poco más sobre este tema, te invito a suscribirte al canal y ponerte cómodo para disfrutar de este video. Primeramente tenemos que mencionar que este sistema educativo nos llena de materias como matemáticas, física, química o biología. Materias que podrán servir de algo, pero que siendo sinceros, el 99% de la población no usaría en su vida cotidiana. Pero materias como espiritualidad, dinero, deudas, impuestos, inversiones o emprendimiento, que son temas que claramente nos ayudarán bastante para lograr muchísimas cosas positivas en nuestra vida, la escuela ni los menciona. Y por alguna extraña razón son temas que se ocultan, y que el sistema no quiere que lo sepamos la mayoría de las personas. Bueno, la realidad es que la razón no es tan extraña ni tan difícil de entender. La verdad es que la educación está creada de esta manera porque el sistema quiere que seas un simple empleado que sigue órdenes, que gasta su salario, está endeudado y no tiene aspiraciones económicas más allá de lo que el sistema quiere. Algo que suena bastante atroz, pero que lleva funcionando así por varios siglos. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Un momento en el que era clave introducirlo en pro de los beneficios de los más poderosos de la época. La educación en la antigüedad es muy diferente a lo que es hoy en día. En la Atenas clásica no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. E incluso la educación obligatoria era cosa de esclavos. En la otra cara de la moneda, la educación en Esparta era prácticamente militar. El Estado se deshacía de los que no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Después, en el mundo occidental, la Iglesia Católica fue por muchos años quien rigió la educación, hasta que en el siglo XVIII un acontecimiento cambiará para siempre lo que será la educación hasta nuestros días. Para entender qué fue lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo hasta Prusia, lo que hoy es Alemania. En ese entonces la revolución industrial dio a luz a nuevas tecnologías, que luego pudimos utilizar en fábricas para producir ropa, papel y comida. Y la realidad es que esta revolución cambió nuestra economía de ser una basada en agricultura a una muchísimo más industrializada. Pero con estos cambios que estaban pasando en la antigua Alemania, obviamente requirieron de un ajuste en el sistema, ya que las fábricas necesitaban de empleados para ayudar en esta producción masiva, personas que pudieran seguir órdenes, y que tuvieran educación básica para poder trabajar dentro de fábricas. Personas que prácticamente no existían, ya que los agricultores de la época no tenían educación alguna para realizar este tipo de actividades, y los colegios y universidades de ese entonces estaban reservados para la clase alta de la época. Con esta situación y buscando crear mano de obra para las fábricas, el rey Federico de Prusia decidió establecer un sistema educativo universal totalmente gratuito. Este sistema tenía un esquema parecido al de las fábricas. Las personas llegaban temprano a la escuela, estaban organizados en salones dirigidos por profesores, tenían que seguir órdenes y aprender, y luego realizar un examen para aprobar el curso, buscando que la población fuera buena para trabajar en las fábricas, lugares que eran una pieza clave para el funcionamiento económico de las ciudades. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas, y su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario, buscando crear un pueblo dócil y obediente, para que así los dueños de las fábricas pudieran obtener los mejores resultados con el menor esfuerzo e inversión posible, con mano de obra totalmente educada para trabajar en ellas y seguir órdenes. Y fueron los mismos empresarios industriales del siglo XIX quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Este modelo fue todo un éxito en Alemania, y fue replicado en prácticamente todos los países del mundo, en una época industrial en la que los trabajadores eran necesarios. En estas escuelas la educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares,
y en cada una de estas etapas trabajarían sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pero no de los estudiantes, sino de los controladores del mundo, y el proceso era meramente mecánico, con profesores que eran funcionarios que repetían lo que la autoridad les decía que enseñaran, sin cuestionar y sin ver las características individuales de cada niño, creando una especie de centro de control social. Y por si aún no te has dado cuenta, el modelo educativo de esa época es prácticamente el mismo modelo de la actualidad. Un modelo en el que desde niños los profesores nos enseñan a ser trabajadores útiles para el sistema. Un modelo que ha sido exitoso para unos cuantos, pero que para la gran mayoría de la población no nos ha asegurado ningún éxito. Actualmente la escuela empieza a los 3 o 4 años, porque a esa edad los niños absorben prácticamente todo lo que ven, por lo tanto son más fáciles de moldear ante el sistema. Y hoy en día nosotros dependemos de un profesor estricto, que nos enseña a ser obedientes, a aprobar exámenes y a ser buenos empleados en un futuro, porque el sistema no quiere formar emprendedores, inversionistas ni millonarios, ya que eso es una amenaza para ellos. En la antigüedad el sistema nos privaba de la lectura, y hoy en día de lo que nos priva es de la educación financiera, y por una sencilla razón, porque los dueños del mundo no quieren que seamos parte de su club. Estas personas controlan a las empresas más grandes del planeta, y lo que menos necesitan es a personas emprendedoras que sepan de finanzas y representen una amenaza para sus intereses. Lo que en realidad quieren son personas capaces de trabajar para ellos, en pro de sus millonarias ganancias, a cambio de un sueldo que sirva para que lo gasten en sus mismas empresas, creando una sociedad trabajadora y consumista, pero nunca rica. Además de que, dejando a un lado la parte de que solo nos forman para ser empleados, este sistema solo premia a las personas que tienen una inteligencia lógico-matemática, como si fuera la única inteligencia en el mundo, dejando a un lado la inteligencia musical, kinestésica, interpersonal o artística, pensando que todos nosotros solo somos hábiles para una sola cosa, y que si no eres hábil para eso, eres un tonto o un inútil. Como pudiste notar, desde hace más de 300 años la educación que nos venden en realidad solo es una forma de manipulación, y es por esto por lo que la gran mayoría de nuestros padres y abuelos nos motivan a seguir estudiando, pensando que solo así serás alguien en la vida. Obviamente no lo hacen con una mala intención, simplemente así fueron educados toda su vida. Pero hoy en día hay una diferencia fundamental. En la actualidad, el internet es una fuente de información infinita que nos puede ayudar a aprender muchísimas cosas que las escuelas no quieren que sepamos, como inversiones, cómo funciona el dinero, cómo hacer que el dinero trabaje para ti y cómo conseguir libertad financiera. Algo que realmente nos puede ayudar a salir de la maquinaria y lograr una vida mucho más abundante. Ser dueños de nuestro tiempo y buscar trabajar en nosotros mismos antes que en grandes corporativos que solo consumen nuestro tiempo. Un recurso mucho más valioso que el trabajo. Hoy en día hay canales de YouTube como Omar Educación Financiera, Finanzas con Gus o Eduardo Rosas Finanzas Personales, que nos enseñan muchísimo sobre temas de inversión, dinero, tarjetas de crédito y formas de ganar dinero. Y también hay muchísima información sobre todas las carreras que existen en el mundo, por lo que te recomiendo que además de estudiar busques diferentes fuentes de información para nutrirte y tener aún más herramientas para lograr abundancia en tu vida. Obviamente con esto no quiero decir que no estudies. Si quieres ser un gran médico, abogado o arquitecto, la universidad te va a servir de mucho. Y hay carreras en las que la universidad es fundamental. Pero si lo que quieres es saber sobre dinero, te recomiendo buscar en otras fuentes, porque en la universidad no encontrarás las respuestas que buscas, ya que nos las siguen ocultando. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de nuestro sistema educativo? ¿A ustedes les gustaría que en vez de biología o química nos dieran materias como finanzas personales o espiritualidad? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.